Buenas noches, ¿se me llega a escuchar? Buenas noches, sí. ¿Cómo están, doctores? Mil disculpas. Sí, Tuve unos inconvenientes, es que no me podía conectar. Mil disculpas. Vamos a compensar justamente el tiempo que hemos perdido, lamentablemente. No se preocupen, pero lo haremos rapidito. Generalmente al principio siempre nos presentamos para, justamente para que yo sepa con quién estoy hablando. Pero por esta clase, entonces vamos a pasar esa parte y directamente me voy a pasar a llamar la lista, justamente para no perder tiempo y mañana lo vamos a hacer y me avisan, por favor, en dónde estarían trabajando y a qué se dedicarían o creen que lo podemos hacer de manera rápida. Creo que sí, ¿no? A ver, lo vamos a hacer rápido. A ver, por favor, primeramente voy a llamar a Calle Aruquipa Lorena. sí, buenas noches, presente. Buenas noches, disculpe, lo que quisiera saber de dónde, a qué se dedica y en dónde estaría trabajando, por favor. Y presente, ya está, aquí está. Sí, Yo soy asistente contable en una constructora. ya, consultora. Una constructora, ¿no? Sí, Ya, gracias. Ahora Chuquimia Cuellar, por favor. Chuquimia Cuellar. Después Janco Ayaviri Jaime Paz. Presente, doctor. Buenas ¿Cómo está? noches. Buenas noches. De profesión libre, doctor. ¿Usted es abogado? No, contador. Ah, ya, contador, pero está usted en la profesión libre, ¿no? Sí, Ya. A ver, entonces ahora, usted era Janco, ¿no? sí, doctor. Buenas Ya, noches. buenas noches. Laime Ross. Laime. Buenas noches, ¿se me escucha, licenciado? Doctor. ¿Cómo está? Nuevamente en otro diplomado lo estoy viendo, ¿no? ¿A usted? Sí, estoy en los dos, estoy haciendo malabares Sí. con esto. ¿Cómo está? ¿Usted qué es? ¿Qué profesión tiene? Licenciado en Administración Financiera. Actualmente estoy trabajando como consultor en la Gobernación de La Paz. Gobernación, ¿no? Sí, Ya, muchas gracias. Y disculpas por la demora. Morales Paucara Rodrigo. No está, no, Morales Paucara Rodrigo. Núñez Araníbar Mamá María. Sí, buenas noches, doctor. Mi nombre es María Núñez. Soy abogado y tengo mi estudio jurídico en forma independiente. Abogada. ¿Cuál es su especialidad? Veo todas las materias, doctor, pero ahora quiero especializarme más en internacional. Ya. Ya está Ujú. bien. Gracias. Ya. Pavón Cuno, Manuel. buenas noches. ¿Cómo Soy está? comunicador social y actualmente soy editor de una radio. Listo, gracias. Ahora Paredes Argote, Patricia. No está, creo. Ya. Entonces, ya he tomado lista. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, la asistencia tiene un puntaje de 15 puntos por clase y adicionalmente vamos a tener un examen o un cuestionario sencillo de 50 puntos donde serían 50 puntos más 30 80 donde 20 puntos generalmente es un trabajo, pero ahora lo vamos a hacer justamente como somos pocos, y eso es bueno, vamos a hacer directamente participaciones. ¿Les parece, por favor? ¿O tienen alguna sugerencia?
Nada, entonces nos quedamos así. ¿Ya? Ah, Melina, por favor. Doctor, buenas noches. Disculpe, creo que no estoy figurando en su lista. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Melina Carolina Santos Chávez. A ver, ya, un ratito voy a agregar una tabla y la voy a agregar. Un ratito, por favor. Melina Santos Chávez, ¿no? Sí, Melina Carolina Santos Chávez. Melina Santos Chávez, la tengo. No, no la tengo siempre. Ya. Ya. ¿Cuál es su profesión? Soy administradora de empresas. Ya. ¿Alguien más que no esté figurando en listas? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristian. Aquí, por favor, Cristian Alejandro Paco. Cristian Alejandro Paco. eh, de profesión administrador financiero. Ya. Listo. ¿Alguien más? Gracias. Bien, ha habido varios. ¿Hay alguien más? De mí dice, por favor. Mm, ya. Adelante. ¿Cómo se llama? Cristian Daniel Chuquimia Cuellar. Cristian. Daniel. Daniel Chuquimia Cuellar. Creo que lo llamé. A ver. Sí, lo llamé al principio. Allá, Ya. porfa, ¿Cuál es Lisa, igual me su anotas. profesión? Soy contador público autorizado. Público. Ya. Listo. ¿Alguien más? Ahora sí creo que estamos todos, ¿no? Ya. Entonces lo voy a pasar a guardar. Ya. Me presentaré. Buenas noches, queridos colegas. Mi nombre es Harold Yesita Alcázar Chávez. Soy abogado de profesión. Actualmente tengo mi bufete jurídico, pero también eh, se, se podría decir que nosotros somos abogados externos de bancos, también de empresas, y estamos más o menos ya litigando unos 10 años. Actualmente tengo 7 diplomados, 2 especialidades, 2 maestrías y estoy haciendo mi doctorado en esta gestión. Entonces, es un agrado para mí conocerlos. Lamentablemente tuve dificultades y mil disculpas a cada uno de ustedes por el horario. La verdad, es muy difícil conectarse desde casa porque lamentablemente no estoy en mi oficina. He tenido problemas en lo que se llama las conexiones, estaban muy diferidas. Pero si hay algún momento que se corta mi conexión, porque estoy con los datos directamente desde mi celular, porque mi conexión Wi-Fi está muy baja. No sé por qué, no entiendo. Pero si algún momento se me corta la señal o algo así, por favor, interrúmpanme y díganme que no se está escuchando, ¿ya? Para mí es muy importante que todos me lleguen a escuchar, por favor, ¿ya? Entonces, un agrado. Entonces, ahora justamente por lo que no hemos, lamentablemente por lo que he llegado tarde, no vamos a tener receso, pero generalmente hay un receso de media hora. Entonces, para intentar compensar también lo que hemos perdido el tiempo, directamente vamos a avanzar de corrido, por favor. Y lo voy a apagar mi cámara justamente para que no esté entrecortándose. Me avisan cuando se pueda anotar las diapositivas. Voy a estar atento, por favor, me avisan. Ahora sí, buenas noches nuevamente. Vamos a
empezar justamente con lo que es el debido proceso. Es muy interesante y muy importante que nosotros, pese que no todos seamos abogados, pero muchos nos dedicamos justamente a ser servidores públicos o justamente empleados independientes o profesionales independientes, necesitamos justamente saber qué es el debido proceso, porque el debido proceso va a estar justamente enmarcado en lo que está en la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado va a ser lo que es la norma suprema, ¿ya? Y todos los bolivianos y bolivianas nos debemos justamente a lo que es la Constitución Política del Estado y asimismo al debido proceso, porque el debido proceso va a estar en todas las esferas, ya sea civil, penal, público, administrativo, agrario, en todo. El debido proceso, vamos a ver que justamente va a tener triple dimensión, ¿ya? Una triple dimensión que se va a manifestar en un debido proceso como principio, un debido proceso como garantía y un debido proceso como derecho, ¿ya? Ahora, por favor, también algo que les quería acotar. Hemos dicho que 50 puntos va a ser el examen, 30 puntos va a ser la asistencia dividido en dos y 20 puntos van a ser las participaciones. Los que quieran acotar algo o los que quieran decir algo, por favor, se sirven en levantar la manito y yo los voy a escuchar y los voy a anotar porque esos puntajes de participaciones van a valer justamente los 20 puntos. ¿Está bien? Entonces, continuando. Como les decía, tienen una triple dimensión. El debido proceso, como un principio, justamente, como van a irme siguiendo con la diapositiva, por favor, va a constituir el fundamento del ordenamiento positivo. Al hablar del ordenamiento positivo, estamos hablando del derecho escrito, del derecho que tenemos actual, ¿no? Del derecho vigente. Asimismo, vamos a ver justamente que este debido proceso como principio va a tener un fundamento y una base, en donde justamente en la norma, pero esta norma también va a estar reflejada justamente en la Constitución Política del Estado, la cual va a regir para toda la gama de derechos que existe, justamente como este principio, el principio del debido proceso, que va a orientar justamente en la interpretación de las normas en el derecho positivo, es decir, el derecho vigente. Asimismo, va a intentar justamente el debido proceso interpretar de una manera acorde a lo que es la época, ¿no? Porque no olvidemos que el derecho es dinámico. El derecho es dinámico porque cambia. Es cambiante justamente de acuerdo a la situación poblacional que tenemos y de acuerdo al tiempo. El derecho va cambiando. Si ustedes se dan cuenta, el derecho no es lo mismo el que existía hace 30 años atrás que ahora el actual. No es el mismo derecho el que existía antes de la reforma agraria del 51 con el derecho que ahora tenemos, ¿no? Entonces hay muchos cambios. Cristian Paco, por favor. Doctor, ¿por qué no lleva la palabra ordenamiento positivo? El ordenamiento positivo usted lo va a determinar como el ordenamiento vigente, ¿ya? Es todo lo que va a constituir lo que usted tiene, las leyes vigentes, ¿no? El derecho positivo lo interpretan de esa forma. Entonces sería lo que estaría escrito en la Constitución Política del Estado. Todo lo que está escrito, la Constitución Política de Estado, leyes, decretos, resoluciones. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de la pirámide de Kelsen. Tal vez los Mm, abogados han escuchado de la pirámide de Kelsen, que tenemos un ordenamiento jurídico debidamente, justamente, y ordenado jerárquicamente, que la Constitución Política del Estado va a ser la primaria y después le va a seguir las leyes, después los decretos y etcétera, 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 ¿no? Los reglamentos. Pero ahí también vamos a encontrar un bloque de constitucionalidad donde entra justamente lo que es los tratados internacionales. Pero eso también lo vamos a abordar, pero tal vez de pasadita. Entonces, el ordenamiento positivo usted lo va a ver como todo lo escrito, todo lo vigente, ¿ya? muy bien, gracias. Listo. Así está bien. O sea, si ustedes me interrumpen, está súper bien para que justamente empecemos a participar, ¿ya? Y no tenga que llamar.
yo a que participen, porque tiene que ser interactiva esta clase. Listo. Entonces, veamos que el debido proceso, como principio, también va a intentar interpretar lo que es las normas, lo que es la ley, lo que está todo escrito, como decía su compañero. Pero vamos a ver que el debido proceso va a influenciar en dos ámbitos, en el penal y en el laboral, en la interpretación más favorable. Entonces, en ese entra justamente el ámbito de la favorabilidad. ¿Cuándo se interpreta de manera positiva y retroactivamente el derecho en penal y en laboral? Cuando beneficia al reo y cuando beneficia al trabajador. En otra particularidad, no aplica el derecho retroactivamente, ¿ya? No es retroactivo, solamente en esas dos esferas. Ahora, también va a buscar interpretar de forma gramatical, de forma axiológica y de forma, depende, ¿no? Depende mucho al constitucionalismo que tengamos. En este caso estamos en un constitucionalismo garantista también, ¿no? Entonces va a ser de una interpretación garantista. Va a intentar buscar todo lo aquello que sean los derechos fundamentales en su máxima expresión, salvaguardando sobre cualquier otro aquel que esté en contraposición de nuestro derecho, ¿no? Bueno, de nuestro derecho, pero lo vamos a interpretar también como principios. También son fuentes en caso de insuficiencia de ley y de la costumbre, es decir, en caso de la identificación de lagunas, tanto normativas como axiológicas, por lo que en esta manera se constituye como la fuente inagotable del derecho y el expediente arbitrario, ¿no? Arbitrado, ¿no? Para resolver el problema de lagunas de la ley. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes lean esa parte, que es el tercer punto, van a interpretar que la ley no siempre es completa. Y eso muchos colegas sabemos, que la ley va a tener esas lagunas jurídicas, va a tener esos, ¿cómo les diría?, espacios sin llenar. ¿Ya? Y entonces este principio del debido proceso va a hacer, va a suplentar, suplementar o puede ser suplantar, digamos, ese espacio que existe, esa laguna jurídica que existe, para que no exista un derecho con lagunas jurídicas. En todo sentido, también va a ser una fuente justamente del derecho cuando ésta sea insuficiente la ley y la costumbre, porque también una de las fuentes del derecho es la costumbre, otra es justamente la fuente formal y la fuente real. ¿Alguien me puede ayudar a leer esa diapositiva, por favor? Para que vayamos anotando participaciones, por favor. Alexandro Pavón, por favor. A ver, el debido proceso como garantía. La garantía es como un límite frente al poder del Estado, por lo que el debido proceso como garantía debe conceptualizarse como ese límite institucional, o ese conjunto de requisitos que deben concurrir para hacer efectivos los derechos fundamentales contenidos en la norma suprema de un Estado. Por lo que de este tipo de definición también puede establecerse un carácter de interrelación entre garantías y derechos. Pues para garantizar cierto tipo de norma debe existir de manera previa la norma. Claro está también que sin garantía tampoco existiera derecho fundamental, pues la materialización de este último está condicionado en gran medida a la efectividad de la norma garantía, por lo que existe una codependencia casi primigenia entre lo que podemos entender como derecho y garantía. Con este tipo de precisión conceptual se puede incluso entender de mejor manera la definición que se le da al debido proceso como garantía. Pues más allá de que podamos encontrar una variedad de definiciones, entre todas se puede coincidir con la que señala que el debido proceso consiste en el conjunto de principios e instituciones, que tiene por objetivo teleológico el garantizar la igualdad ante la ley y la protección en el ejercicio de los derechos de las personas. Listo, muchas gracias. Gracias, compañero. Ya le anoté su participación. Entonces, también vamos a ver que el debido proceso va a ser una garantía, ¿no? Una garantía constitucional que va a proteger el derecho de toda persona a ser juzgada de manera justa, imparcial y conforme a la ley. También este debido proceso
no solamente va a ser, como en un principio habíamos dicho, un principio, ahora también va a ser una garantía general que va a asegurar que cualquier actuación judicial o administrativa justamente va a respetar aquellos derechos fundamentales de de todas las personas, ¿no? También en Bolivia va a estar consagrado justamente en varios artículos de nuestra Constitución Política del Estado. También vamos a encontrar respaldo internacional, ¿ya? Con convenciones, con tratados internacionales, etcétera. En ese sentido, también tenemos que verificar lo que dice el artículo 115, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Que justamente va a ser donde el Estado boliviano va a garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Esto va a ser un pilar justamente para el tratamiento de cualquier proceso que podamos ver nosotros, un proceso legal, ¿no? Un proceso jurídico. Porque vamos a ver que más allá de esto, de lo que estamos hablando, va a haber una diferencia con lo que nuestra Constitución Política del Estado nos menciona. Nos menciona la Constitución Política del Estado que va a ser justamente perdón, va a ser lo que es cualquier proceso va a estar garantizado, dice, ¿no? Pero no nos está hablando, nos habla de justicia ordinaria, pero vamos a ver que justamente no nos habla del derecho administrativo en sí, pero van a ser sentencias constitucionales las que nos diga que justamente también ese debido proceso debe ser respetado por todo ordenamiento jurídico. Inclusive el debido proceso debe estar amparado justamente a la Constitución Política del Estado en procesos administrativos. Porque si una persona lee a letra muerta lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado, va a ver que en ningún momento se habla de algo como que administrativo. Nos habla de la justicia ordinaria, pero no del administrativo. Entonces, como les digo, ahí existen vacíos legales, pero estos vacíos legales van a ser llenados por principios o por sentencias constitucionales, como es este caso, ¿no? Ahora, un momentito, por favor, quiero, ya, ya. Entonces, justamente nos dice en sentido genérico, ¿no? Ahora, el artículo 117 en la Constitución Política del Estado también nos dice que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso. También este principio vamos a ver con posterioridad que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque en la ley 2341 va a haber justamente el ser oído y estar dentro del debido proceso. Porque toda persona administrativa, individual o personal o persona jurídica inclusive, tiene el derecho como garantía también de ser escuchada antes de ser juzgada, ¿no? Entonces nadie puede ser juzgado sin haber sido escuchado anteriormente, ¿no? Ahora, el 180, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, va a reconocer justamente el debido proceso como también como un principio procesal constitucional que va a ser la disciplina de la función imparcial de la justicia, pero también va a ser una garantía. En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, perdón, no es interamericana, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 7 y 8 vamos a ver que consagran el derecho a la libertad de las personas y las garantías judiciales y también nos van a enmarcar a lo que va a ser el debido proceso, que todas las personas tienen que estar enmarcadas en un debido proceso, que nadie puede ser juzgada sin un debido proceso. Como garantía, este debido proceso va a incluir varios elementos que deben estar presentes en cualquier procedimiento legal. Por ejemplo, el derecho a ser oído. Toda persona tiene derecho a presentar sus argumentos y sus pruebas, ¿ya? También va a existir el derecho a la defensa, que va a incluir la asistencia legal, tiempo adecuado para preparar la defensa y también el acceso a toda la información dentro del proceso, ¿ya? Que el proceso sea justamente transparente para esta persona que está siendo procesada. Perdón, un momentito, se me está acabando la batería, así que lo voy a mover.
Un momento, te lo voy a poner un enchufe. Ya, gracias. Ahora, también vamos a ver que va a haber el debido proceso como una garantía de imparcialidad del juez imparcial. ¿Qué significa esto? Que el juez va a ser independiente y no va a tener ningún interés dentro del caso. Y también va a haber el juez natural. Y el juez natural se va a traducir en aquel juez natural que va a estar conformado con anterioridad al hecho, ¿ya? Que no se va a poder armar ningún tribunal ni ningún juzgado con posterioridad al hecho. No sé si me dejo entender, pero les voy a dar un ejemplo. Todos los jueces, se supone, y todos los administrados y administrativos también, de los que se vean inmiscuidos en la ley 2341 y lo que es el procedimiento administrativo, va a tener una persona que va a juzgar, ¿no ve? Alguien les va a juzgar si cometen una sanción, etcétera. Entonces, se supone que cuando una persona entra, esta persona, este sumariante, ya está constituido. No es que lo han puesto de forma especial para que esta persona ha cometido la sanción, para que esta persona sea justamente sancionada y juzgada por ese sumariante. No se lo han contratado uno especial para él. Y al igual que en el debido proceso, hablando justamente en lo que es el juzgado, o lo que es la justicia ordinaria, digamos, yo cometo un delito, yo, Harold Alcázar, cometo un delito hoy, que estamos 3 de noviembre, ¿no? Hoy cometo el delito y mañana recién quieren armar un juzgado donde van a juzgarme a mí, diciendo, este joven o este señor ha cometido un delito, entonces necesitamos armar un nuevo juzgado con este juez, digamos, un juez que va a ser mi enemigo. Entonces, obviamente no va a ser imparcial, me va a juzgar y me va a querer, como sea, como se diría, meter una sanción, meter una pena o meterme a la cárcel, ¿no? Entonces, a eso se ve el juez natural, que no puede existir ¿cómo les diría? No puede existir un tribunal formado con anterioridad para un delito. Digo, para posterior a un delito, ¿no? Tiene que ser anterior. Tiene que ser a un juzgado que le toque, tiene que ser todo el tiempo ese juzgado. ¿Ya? No puede existir preferencias, no puede existir que hemos armado este tribunal justamente para que sea juzgado Harold Alcázar, así. No, no puede ser. Pero les comento algo histórico, ¿no? A ver, comentándoles como a modo de historia, ¿no? Para que ustedes sepan. Había un tiempo, por ejemplo, en México, cuando, no sé si recuerdan, habían muchos cárteles de narcotráfico, ¿ya? Y en esos tiempos, tantos cárteles de narcotráfico existían que nadie los quería juzgar. ¿Por qué? Porque sabían que esos cárteles de narcotráfico eran súper poderosos, influyentes, tenían poder incluso más que el gobierno. Entonces nadie los quería juzgar porque el primer juez que los había juzgado, porque les tocaba un juzgado que ya estaba formado con anterioridad, lo sentenciaba al narco y al día siguiente aparecía muerto él y toda su familia. Entonces pasa que en ese momento ha sido el único momento que en la historia del mundo han roto ese debido proceso. Justamente, ¿por qué? Porque han creado ya incluso jueces, juzgados especializados para esa gente que había juzgado, había cometido esos delitos de narcotráfico. Y ellos justamente los sentenciaban a los narcotraficantes, pero ya para no ser vistos eran encapuchados incluso los jueces, eran como unos verdugos. Entonces, es el único momento en el mundo que se ha visto que se haya quebrantado ese debido proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo posterior? Lo posterior, donde sus abogados entraron y justamente todos estos procesos que ha habido los han anulado porque han quebrantado el debido proceso. Porque nadie puede ser juzgado, por más que sea el peor delincuente del mundo, nadie puede ser juzgado por un juzgado justamente que haya sido creado especialmente para él.
menos. Tiene que ser un juez natural, un juez imparcial, un juez independiente. Entonces, eso como historia, ¿no? Ahora, la publicidad. También vamos a ver que existe esa publicidad del proceso. ¿Por qué? Porque todo proceso, ya sea administrativo, ya sea judicial, debe ser público. No puede ser guardado, no puede ser privado, salvo algunas excepciones. ¿Alguien me podría dar una excepción que quisiera participar? Excepción lo hablamos como que hay una salvedad, que hay a veces que sí se puede, que no puede ser público. ¿Cuándo implica cuándo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Doctor, ¿no es cuando incluye a menores de edad? Exacto. Le voy a anotar, por favor, su nombre. Lorena Calle. Lorena Calle, un ratito. Lorena Calle. Ya. Otro ejemplo muy bien. Excelente. ¿Alguien más tuviera un ejemplo? Menores de edad. Excelente. No que nada más. Sí, efectivamente, va a haber esa excepción cuando existen menores de edad. También cuando sean secretos de Estado. Ya, cuando existan secretos de Estado, van a ser justamente, no van a ser públicos. Y existen otras excepcionalidades más, ¿no? Pero estas son las dos más genéricas, cuando existen menores y cuando son secretos de Estado. También esta garantía lo vamos a ver como en la motivación de las resoluciones. Motivación de toda resolución, ya sea judicial o ya sea administrativa, que tiene que tener justamente estas resoluciones. ¿En qué sentido? Que deben estar fundamentados y motivados en hecho y en derecho. Y tienen que ser debidamente congruentes. Lo que se está juzgando con lo que se ha juzgado. Tienen que ser congruentes, tiene que ser igual. Digamos, ha empezado negro y tiene que terminar negro. No puede decirse que se ha terminado rosado. Entonces tiene que ser congruente. Tiene que tener, ¿cómo se diría? Una consistencia igualitaria y recta, ¿no? No puede desviarse. También vamos a ver al debido proceso como es la garantía de los plazos razonables. Plazos razonables justamente donde el proceso no puede ser indeterminado, donde el proceso, todo proceso tiene que tener tiempo, un límite. Justamente tiene que tener un inicio y un final, pero debidamente fundamentado en tiempos, ¿ya? Y también que no puede ser dilatado por causas indebidas, que tiene que ser de manera corrida y con el principio de celeridad también y con el principio de no hacer pausas o dilaciones o chicanas, como se diría, indebidas en este, ¿no? A ver, esto más. Como derecho. ¿Alguien me puede ir a leer, por favor? María Núñez, por favor. El debido proceso como derecho. Se puede establecer que el debido proceso como derecho fundamental tiene un carácter netamente instrumental. Por ese tipo de inherencia que puede presentar el debido proceso hacia ese tipo de carácter positivo que se les otorga a los ciudadanos a momento de comparecer ante el Estado. En este entendido, la garantía que los establecimientos como límite se convierte en una norma positiva que permite a los individuos invocarlo como derecho.
Está bien, gracias, ya la anoto. Ya. Entonces, el debido proceso como derecho va a implicar que toda persona tiene derecho a ser juzgada conforme a normas previamente establecidas, ¿ya? Porque, porque las autoridades competentes se sobreentiende que van a ser imparciales, ¿no? Y van a tener condiciones que aseguren su defensa y su participación. Este derecho se va a activar por cualquier procedimiento judicial o administrativo, inclusive el disciplinario, donde se puede afectar justamente derechos o intereses legítimos. En Bolivia, vamos a ver que el debido proceso como derecho también va a estar consagrado en el artículo 115, donde nos menciona que el Estado va a garantizar el derecho al debido proceso, ¿ya? En el 117 se materializa ya como derechos que nadie será condenado sin haber sido oído y juzgado previamente por un debido proceso. En la Convención Americana, en el artículo 8, donde se reconoce justamente las garantías judiciales. Ahora, cuando hablamos como garantía, vamos a tener en cuenta que el derecho a ser oído va a ser justamente que toda aquella persona o todo aquel aquella persona que esté juzgada o administrada tiene derecho a ser escuchada, como se ha dicho, y tiene derecho también a que se le escuche, pero no a cualquier momento, sino de una manera oportuna, donde esta persona puede presentar sus argumentos de hecho y de derecho para que esta persona pueda defenderse, ¿no? Y en ese derecho también va a entrar el derecho a la defensa, que va a incluir la asistencia legal, pero también existe la asistencia legal por abogado y la asistencia legal intuito persona. Una persona sola también puede hacerse defender, porque esa va a ser una defensa. Hay una defensa técnica y una defensa material. La defensa material va a ser la que uno mismo se defiende, ¿ya? Por los argumentos que él vea conveniente. Y la defensa técnica lo va a hacer un abogado. Entonces, va a incluir esta asistencia legal, el acceso a las pruebas, el tiempo razonable justamente para responder. Como habíamos mencionado también, va a tener ese derecho a tener juez natural, donde va a ser una autoridad competente, imparcial y previamente determinada por la ley. Y al igual que en el derecho administrativo, va a tener justamente un administrado, ¿no? Un sumariante ya competente, imparcial y previamente determinado. La publicidad, justamente lo habíamos dicho, que va a ser aquello que va a ser todo público. Todo proceso tiene que ser de manera pública y no ocultas. La motivación, que van a ser justamente todos los fundamentos de hecho y de derecho, que va a dar justamente la congruencia a la resolución que estaría dictándose. Y el plazo razonable, que ninguna persona puede ser metida a un proceso indefinidamente, que tiene que tener un principio y un final y justamente como les diría, justamente en plazos que ya estén determinados por la norma, ¿ya? Y en ese sentido vamos a tener sentencias constitucionales, muchas sentencias, por ejemplo, la 0589 del 2006-R, que va a reconocer al debido proceso como derecho fundamental y garantía procesal en su triple dimensión, como garantía, como derecho y como principio. También la sentencia constitucional 1748-2003-R, que va a establecer que su violación va a ser reparada justamente por una acción de amparo constitucional. ¿Ya? Y también la sentencia constitucional 160-2010-R, que va a reafirmar su aplicación en procedimientos administrativos, que el debido proceso va a estar consagrado y va a aplicarse en procedimientos netamente también administrativos. Ahora hablaremos de los elementos del debido proceso. Yo voy a leer esta partecita, por favor. Entonces, vamos a tener que el debido proceso va a ser un derecho fundamental de carácter instrumental conformado por numerosas garantías y principios
previstos justamente por los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y las leyes específicas que toda persona tiene, ¿no? De manera general, nuestro estudio va a partir también desde la sentencia constitucional plurinacional 094/2015, guión S1, del 13 de febrero del 2015, que ha determinado, a partir de la cita de tres doctrinarios, Luigi Ferrajoli, Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre, Linet, que el derecho al debido proceso, en sentido abstracto, se entiende justamente como la posibilidad que las partes tienen de hacer uso de un conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les va a otorgar como hacer valer sus derechos en un procedimiento judicial o administrativo. Afirman que va a permitir colegir que el debido proceso en su contenido está determinado por ese grupo de atribuciones o mecanismos, que conforme al mencionado fallo constitucional, cuyo entendimiento ha sido uniformemente reiterado, son considerados elementos o derechos que componen el aludido derecho. A partir de la interpretación sistemática, axiológica y teológica de los artículos 115, 117 y 180 en relación al 13 de la Constitución Política del Estado, es los artículos que habíamos hablado anteriormente, se va a concluir que el debido proceso constituye en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, llevando inmerso un núcleo de garantías, ¿no? Un núcleo de gran cantidad de derechos y garantías, como el derecho a la defensa, el derecho al juez natural e imparcial, la garantía de presunción de inocencia, el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, el derecho a un proceso público, el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, el derecho de recurrir, el derecho justamente a la legalidad de la prueba, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no declarar contra sí mismo, ni acusar, ni confesarse culpable, y el derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una fundamentación, a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales. Otro, la garantía de nobis in idem, perdón, y el derecho a la valoración razonable de la prueba, el derecho a la comunicación previa de la acusación, la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, y el derecho a la comunicación privada con su defensor, el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviera medios o no, y nombrará un defensor particular, elementos que, como aclaró el propio Tribunal Constitucional, no constituyen un parámetro limitativo de campo de protección que abarque el debido proceso, cuyo contenido es susceptible de expandirse en el tiempo y adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad que pueda surgir. Perdón, un segundo. Ya. Entonces, como vamos viendo, ¿qué es lo que se puede entender de toda esta diapositiva? Que el derecho no es que se va a quedar estático. Como en un principio les había hablado, el derecho va a ser dinámico. Por eso dice que esto no se debe interpretar de una manera limitativa. No es un limitativo. Todas las garantías y derechos y principios que vemos ahí, no es que solamente son los únicos que existen. Estos van a poder ir cambiando y mutando justamente con el transcurso del tiempo. Por eso dice en su parte de abajo que va a ser susceptible a expandirse con el tiempo y de acuerdo a las necesidades que puedan surgir, ¿ya? Entonces, tienen que entender también algo más, que la interpretación de la norma, como habíamos mencionado en un principio, el principio de la interpretación va a intentar interpretar el debido proceso. Vamos a ver en la diapositiva, pueden ver, hay una interpretación sistemática, axiológica y teológica. Entonces van a ser los tres intentos y elementos porque van a querer o van a intentar interpretar la norma de manera más favorable a lo que esté en su país, ¿no? En su tiempo.
ya que esta interpretación es a manera global, no hablamos solamente de Bolivia, hablamos de todo el mundo, que todos van a tener su debido proceso y su manera de interpretación de la norma, ya sea sistemática, axiológica o teológica. En ese sentido, nosotros, Bolivia, aplicamos los tres, de manera sistemática, axiológica y teleológica. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún aporte? ¿Alguien que quiera participar? ¿Un aporte? ¿Alguna duda? Uy, porque esta es su última diapositiva de este. Entonces, ya que nadie quiere participar, yo voy a ir preguntando. ¿Ya? Se sobreentiende que entonces están entendiendo. Vamos a empezar con Melina Carolina. Melina Carolina, para usted, ¿qué es el derecho a la defensa? Doctor, derecho a la defensa podemos considerarnos, uy, no sé, disculpe. Ya, entonces Melina, ¿cuál de esos derechos que lees o principios o esos nos puedes, ¿cómo se diría? Interpretar de esos que están en la diapositiva. Tal vez la garantía de la presunción de la inocencia. O Ya, bueno, a ver, por favor. yo lo entiendo tal vez de esta parte que todos tenemos un derecho de la defensa y por ende podemos presentar o descargar algún tipo de documentación que pueda presumir la misma. No sé, Ya, o tal vez te sirva en algún tema tema impositivo que sea que se efectúe un tema de un incumplimiento de formal. La misma podría ser sustentada por la ampliación de plazos o por la premura en el requerimiento de la documentación. ya, ya, Melina Carolina. Le comento que usted me dijo sobre la presunción de inocencia, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, para corregir un poquito aquello. La presunción de inocencia va a ser justamente una de las máximas, le diré, garantías. ¿Por qué? Porque la garantía de la presunción de inocencia nos va a decir que nadie va a ser culpable mientras no se demuestre lo contrario. Que todos tenemos esa presunción de inocencia, ya sea en un foro, como estamos hablando ahora, y lo que les interesa es el administrativo, mientras el administrado, empleado público o el que fuere, no está todavía con una sanción ejecutoriada, se presume que el mismo sigue siendo inocente. No se puede quebrantar esa garantía. Entonces estamos diciendo que a nadie se le puede acusar mientras no se demuestre lo contrario. O sea, todos somos inocentes. Si se demuestra lo contrario, pues le caerá una sentencia o pues le caerá una sanción, etcétera, ¿no? Pero pese a eso, esa sanción, esa sentencia, no va, no va, ¿cómo les diría? No va a entrar en derecho o no va a tomar, como hay una palabrita que se me fue, no va, no va a estar sustentada o no se puede decir que realmente es esa sentencia lo está condenando mientras no exista la ejecutoría. Tiene que existir la ejecutoría de esa resolución, de esa sentencia, para que esa persona que ha sido procesada ya se le pueda determinar como culpable o como sancionado, ¿no? Entonces, a eso se lleva el debido proceso. Bueno, el debido proceso en su
garantía la presunción de inocencia. ¿Ya? Gracias, Melina Carolina, por el aporte. A ver, llamaremos a otra persona. Mm, mm, Ya. ¿Algún voluntario? Ya. A ver, Jaime Janco, por favor. Sí, Licey. ¿Cómo está, Licen? Jaime, cualquiera de estos garantías, principios, derechos que ves en las diapositivas, ¿cuál nos podrías interpretar? ¿Alguna de ellas? ¿O qué es lo que entiendes? El derecho a un proceso público, como usted decía, todos tenemos derecho a defendernos, pero esta parte de derecho a proceso público, ¿se tiene que hacer en una sala así mediante público o es algo privado lo que se tiene que hacer? Ah, ya, me está preguntando. Sí, doctor. Ah, ya. Ya, Mm. yo le estaba escuchando que cómo lo estaba interpretando. Ah, ya. ¿Dónde está eso? El derecho a El 3. el 3, garantía de presunción de inocencia. No, no, Mm, perdón, el 5. Derecho a un proceso público. Ya. A ver, le voy a comentar. Y está bueno, está bien que me pregunten si es que no saben. Eso, lo que nos menciona, que es un derecho a un proceso público, significa que ese proceso no puede estar oculto, ¿ya? O no puede ser privado. En sí, todo proceso es público. Toda la administración pública es pública. Todo, no sé si la han escuchado a la María Galindo, pese que yo no soy de su línea, pero la han escuchado a la María Galindo, ¿no ve? Esto es público, ¿por qué cierran las puertas y se empieza a, a querer entrar a la fuerza, ¿no ve? Entonces, es eso. O sea que toda la administración pública, incluida la justicia, va a ser pública, ¿ya? No puede ser de manera cerrada y menos puede ser de manera privada, ¿ya? Un momentito, mis perritos están saliendo que terminen de ladrar. Un momentito, por favor. Tengo hartos perritos, pues. Van a disculpar, por eso es bien difícil estar en casa. Ya. Entonces, lo que les decía. Todos los procesos administrativos, judiciales, eh, no sé, de familia, penales, civiles, coactivos, sociales, coactivos, fiscales, tributarios, laborales, todos son públicos, ¿ya? Se sobreentiende que son públicos, porque incluso dice juzgado público. ¿No ve? Y cuando es penal, dice Ministerio Público, del otro dice Juzgado Público, Juzgado de Instrucción, Penal Cautelar, etcétera, ¿no? Juzgado Laboral Público, todos son públicos. Entonces, vamos a entender que se supone que todos los procesos tienen que ser públicos, no pueden ser privados, a excepción de, como decía su compañera, si no me equivoco, era Lorena Calle, nos decía que pueden ser privados siempre y cuando involucren niños. ¿Ya? Y puede ser privado cuando sea un secreto de Estado, ¿ya? Porque inclusive antes había lo que es el secreto bancario, esas cosas, esas ya se ha levantado, se puede levantar incluso, pero el de niños no, porque es con reserva, no se puede. Entonces a eso se dice público. Usted cuando vaya a juzgados y haya una audiencia pública, se supone que usted puede entrar y sentarse, porque hay un palco donde usted puede estar y escuchar todo lo que está hablando el juez, todo lo que se está realizando, porque se supone que son transparentes, no estarían ocultando nada. Entonces, por eso es público. ¿Ya? Compañero Jaime. Ya, gracias, Licey. Ya, a ver, Alexandro Pavón. Ah, no, ya has participado, ya tienes participación. No, 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 Alexandro. Está bien. María Núñez, igual tienes participación, pero te escucho.
Ah, ya puedo hablar sobre el punto 7, derecho a recurrir. Ya, interesante. Hágalo, por Y favor. esta es la facultad que tienen todas las personas para impugnar una resolución judicial que se considere errónea. Es una garantía fundamental del debido proceso porque permite corregir vicios y errores en el enjuiciamiento, asegurando una defensa adecuada. Este es un derecho que puede ejercer anteponiendo cualquier recurso previsto en la ley de apelación para que otra autoridad revise la decisión. Ya, muy bien, excelente. Excelente, María Núñez. Le voy a anotar. María Núñez. Ya, está muy bien. Y les voy a complementar en algo en eso. Miren, todos nosotros, los que estamos aquí en este diplomado, se supone que estamos viniendo a especializarnos, ¿no ve? Estamos viniendo justamente a adquirir conocimientos que no van a ser conocimientos que podríamos encontrar en pregrado o por un vecino que nos cuente, ¿ya? Se supone que aquí nos estamos viniendo a especializar para que sepamos justamente cosas que no vamos a aprender con ciudadanos a pie. Aquí vamos a entender y vamos a tener conocimiento especializado de diplomado. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto hablan de debido proceso si nosotros estamos en un diplomado de administrativo? ¿No? O sea, más que todo deberíamos ver administrativo más que el debido proceso, porque su diplomado de ustedes es de gestión pública y administrativa, ¿no? Pero si ven el módulo, dice, ¿no? Aspectos generales del debido proceso, procedimiento administrativo, principios del proceso administrativo, procesos contenciosos, procedimiento sancionador, recursos del revocatorio jerárquico y agotamiento de la vía administrativa. Entonces, les voy a explicar, y es buen punto lo que nos decía su compañera. eh, Les comento que muchas personas, y me ha pasado, muchas personas piensan que una resolución no es apelable. Piensan que una sanción que les han dado no es apelable. Ustedes, si ven en la Constitución Política del Estado, van a ver una parte, les voy a dar el artículo, ahorita no me acuerdo, creo que es el 118, 180, que dice, toda apelación, perdón, toda resolución es impugnable, no dice apelable. Y al hablar impugnable, nos está hablando a que está sujeta a nueva revisión, a revisión por alguien más. ¿Se dan cuenta? Porque muchas personas que son administrados, porque entran a un proceso administrativo, piensan que al momento de que los han administrado, piensan que la resolución que sale no puede volverse más que, o sea, no hay nada más que hacer. Ucha, no me ha salido mi sanción. Uy, ya ni modo, así. Me voy, digamos, es una sanción grave de que te desvinculan de tu fuente laboral. Tú piensas que ahí se acabó todo, ¿no? Pero no. Toda resolución, ya sea en materia administrativa, en materia ordinaria o en cualquiera de las materias que existan, inclusive la materia indígena originaria campesina, que es otro sistema de justicia, todas las resoluciones van a ser apelables. Y en el derecho ahorita que nos importa, o que estamos avanzando en el derecho administrativo, vamos a ver que va a tener dos tipos de impugnación, de apelación, de objeción, o como quieran verlo, porque todos son derivativos, ¿ya? Todos son, algunos lo llaman objeción, otros lo llaman impugnación, otros lo llaman apelación, otros lo llaman, no me acuerdo qué término más usan, pero antes, les comento, así para conocimiento general, antes, si tú no planteabas tu proceso o tu apelación o tu objeción con el término adecuado, te la rechazaban, in limine, sobre tablas, como se dice. Por ejemplo, no sé si alguien sabe penal o alguito de penal, cuando hay una imputación formal, no, cuando te rechazan una denuncia, mejor, tú tienes que objetar el rechazo, ya objetas el rechazo. Pero si tú le ponías apelo el rechazo, entraba eso al fiscal departamental y el fiscal departamental te ponía
al no adecuarse a lo previsto en tal, se rechaza, in limine. Ahora, en foros civiles o en juzgados civiles, cuando tú querías apelar una sentencia y le ponías impugno la sentencia, te decía igual, no está procedimiento, se rechaza la apelación. Listo. Y te rechazaba. Pero ahora, como les había dicho que estamos en un constitucionalismo reformatorio, justamente garantista de derechos, entonces se supone que se usa un término o un principio que es el iuba nubia cura, que significa el juez sabe de derecho. Y al hablar del juez sabe de derecho, estamos hablando que también el administrador va a saber de derecho. Se supone que tú, por más que lo hayas hecho de manera errónea, el juez tiene que sobreentender lo que tú querías decir. Y cuando hablo de juez, también estoy hablando del administrado o del administrador, del sumariante, de esa MAE incluso. Él se supone que sobreentiende, entiende que tú querías apelar esa resolución, ¿ya? Porque antes se lavaban las manos, él no ha aplicado bien, porque no olviden que muchos de ustedes deben ser funcionarios públicos también, que en materia administrativa no se necesita abogado para que tú estés dentro de un proceso administrativo, porque existe el principio de informalidad. Entonces, no se necesita el abogado, ¿ya? Entonces, tal vez la tarreabas o la arruinabas y ya está. Ahí decías, y antes sí se aplicaba, le cuento. Yo he visto muchas veces que por la mala aplicación del término correcto, perdías la apelación y podías incluso perder el caso. Entonces, lo que nos interesa del debido proceso es esos derechos, esas garantías y esos principios que se van a poder aplicar en el proceso administrativo y se aplican, ¿ya? Vamos a ver que la apelación en sí no se llama apelación en administrativo, cuando nos van a dar una sanción o nos van a rechazar algún término. Se va a usar un tipo de recurso que va a ser un proceso administrativo, pero ¿alguien sabe de esos recursos administrativos? ¿Alguien que me pueda mencionar? Para ir adelantando, ¿no? Porque eso en realidad vamos a aprender después, pero ¿alguien sabe a qué recursos me estoy refiriendo? Que es como una apelación, pero en administrativo. ¿Alguien? Ross, Laime, Cristian, Daniel, Cristian, Paco, Melina, Alexandra, Lorena, Jaime. Mm, ¿Alguien de ustedes sabe? doctor, ¿no son impugnaciones, perdón? Perdón, perdón. Doctor, le decía, ¿podrían ser las impugnaciones? ¿Está bien ese término? Es una impugnación, pero no. En administrativo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez cómo se llaman esas impugnaciones, esas apelaciones? ¿Nadie? Ya. ¿Han escuchado alguna vez del recurso revocatorio o del recurso jerárquico? Sí, sí, sí. ¿No ve? ¿Han escuchado alguna vez, no ve? Entonces, esas van a ser nuestras apelaciones. El recurso revocatorio como en primera instancia y el recurso jerárquico como en segunda instancia. Y se va a abrir una tercera instancia cuando no nos hagan caso a nosotros y vamos a agotar la vía administrativa y nos vamos a ir al contencioso administrativo, que va a ser ya un proceso judicial, ya con un juez. Ya no se va a determinar en la institución. Nos vamos a salir de la institución. Ya. Entonces, hasta ahí un ratito. Les pregunto, ya, a ver, antes de pasar la diapositiva o antes de pasar porque esto ya acaba acá, mira, acaba y voy a pasar otra diapositiva. ¿Tienen alguna duda, algo de los numerales 1 al 17? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Ya.
Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a empezar por lo que es el procedimiento administrativo, la ley 2341. Para eso va a necesitar que se descarguen la ley 2341, si pueden, por favor, para que podamos empezar a leer, ¿no? Primeramente, la ley 2341 va a tener justamente en su artículo 1, si ustedes me pueden seguir con la lectura de los artículos, un objeto, ¿no? Y este objeto va a ser justamente de qué se va a tratar esta ley, para qué se va a tratar, ¿ya? Y nos va a establecer justamente en su artículo 1 que la ley 2341 va a regular la actividad administrativa y el procedimiento administrativo en el sector público, ¿ya? También va a velar por hacer efectivo el ejercicio del derecho a la petición en la administración pública, ¿ya? Y ese ejercicio de la petición, si nosotros vemos en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, va a ser ese ejercicio de poder solicitar cualquier documentación, mostrando simplemente un interés social o un interés nada más, ¿ya? También su otro objeto va a ser el regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten los derechos subjetivos o intereses justamente legítimos de los administrados, ¿ya? Y otros regulados por procedimientos especiales. Su ámbito de aplicación de la ley 2341 la vamos a tener justamente, el ámbito de la aplicación de esta ley, la vamos a tener en el Poder Ejecutivo, se va a aplicar esta ley en el Poder Ejecutivo, que va a comprender toda la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades justamente públicas, descentralizadas o desconcentradas, y los sistemas de regularización, el CIRESE, el CIREFI, el SINARE, SIRENARE, perdón. Y también va a comprender su ámbito de aplicación los gobiernos municipales, ahora gobiernos autónomos municipales, y también las universidades públicas, ¿ya? También universidades autónomas públicas. Los gobiernos municipales van a aplicar las disposiciones de la ley 2341 en el marco de sus leyes municipales, ¿ya? También van a aplicarse en las universidades públicas justamente en el marco de la ley de la autonomía universitaria. Las entidades que van a cumplir función administrativa por delegación estatal van a adecuar necesariamente sus procedimientos a la ley 2341, creando claramente su código o su ley administrativa privada de cada institución. Alguna vez hayan visto que tienen su propio reglamento interno, ¿no ve? Y ese reglamento interno de cada institución no puede ir en contrario a la ley 2341, tiene que ir en el marco. Eso sí, van a ver que van a haber plazos especiales justamente en sus reglamentos internos. Pero se va a aplicar justamente el reglamento interno de manera preferencial, pero siempre y cuando esté en el marco de la ley 2341. Ahora va a haber unas salvedades. Las salvedades y exclusiones van a existir justamente. ¿Qué significa salvedades y excepciones o exclusiones? Que no se va a aplicar justamente la 2341. ¿Ya? Dice, se aplica a todos los actos administrativos públicos, excepto, dice, no se exceptúa los actos de gobierno referidos a las facultades de libre nombramiento o remoción de autoridades. Entonces, en esa no se aplica la 2341. En los actos de gobierno referido a las facultades de libre nombramiento.
y remoción de autoridades. Tampoco se va a aplicar en la Defensoría del Pueblo. Tampoco se va a aplicar en el Ministerio Público. Tampoco en el régimen agrario, electoral, ni del sistema de control gubernamental, que se van a regir por sus propios procedimientos. Tampoco en los actos de administración pública que se encuentren justamente por su naturaleza regidos por el derecho privado, es decir, derechos comerciales, ¿ya? O situaciones o actos comerciales. También no se va a poder inmiscuir la 2341 en procedimientos internos de militares ni de policías, ¿ya? Exceptuando algunas salvedades, ¿no? Ahora, ingresando al artículo 4, nosotros vamos a ver los principios generales de la actividad administrativa. Entonces, vamos a ver justamente esta diapositiva en la que ya está ahí. ¿Alguien me podría ayudar a leer, por favor? María Núñez, por favor. Introducción. Los principios del derecho desempeñan un rol importante en la organización del ordenamiento jurídico, puesto que permiten no solo interpretar las normas, sino además servir de base para la construcción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho, al generar insumos para cubrir los vacíos del derecho positivo. El derecho administrativo en general y el procedimiento administrativo en particular requieren un conjunto de principios, algunos comunes a, a diversas otras ramas del derecho público y otros propios del tema que se viene estudiando. Ya, muchas gracias. Entonces, esa más, por favor. Todos los principios administrativos rigen al procedimiento administrativo en forma inmediata y directa. Los principios de procedimiento del administrativo deben considerarse como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y en particular las que regulan procedimientos administrativos al interior de las entidades estatales. También es necesario señalar que los principios de procedimiento administrativo, como todos los principios del derecho, deben ser empleados para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo, como herramientas para hacer efectivos mecanismos de integración jurídica. En Bolivia, los principios del procedimiento administrativo se encuentran señaladas en el artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 4. Sin embargo, es necesario tener presente que estos principios varían de acuerdo a la legislación vigente de cada país. Excelente. Ya, en un momento vamos a pasar al artículo 4. Gracias, Listen. Le voy a agregar, le voy a anotar, por favor. Entonces, nos vamos a referir, como la compañera nos estaba mencionando, vamos a irnos directamente a lo que nos dice el artículo 4 de la ley 2341. Como les digo, parece muy cargoso, ¿no? Hablaron de principios, garantías, derechos. ¿Por qué? Porque van a ver que estos principios y estas garantías y todo lo que concierne al debido proceso, un proceso o una persona que sepa qué derechos tiene, qué principios y qué garantías, puede tumbar cualquier proceso. Es por eso que nosotros en este diplomado les chinchamos tanto con los principios, porque esos principios incluso pueden voltear procesos, y se han volteado procesos, les diré. Entonces, muy interesante que ustedes, aunque no sea su rama el derecho, si tienen otra rama, que aprendan, porque la mejor arma que pueden tener ustedes como empleados públicos o como personas naturales, porque todos estamos sobre la administración pública, porque uno hace un trámite administrativo al ir al CERES y al CEGIP, igual estamos dentro de un proceso administrativo.
Entonces nosotros, sabiendo estos principios, nosotros tenemos ya todas las de ganar. Como les decía, es un curso especializado. Entonces, donde vamos a atacar los principios, ¿ya? Entonces, en ese entendido, vámonos al artículo 4, ¿ya? Principios generales de la actividad administrativa. La actividad administrativa se va a regir por los siguientes principios. Primer principio, principio fundamental. ¿Qué va a ser el principio fundamental? Va a ser el desempeño de la función pública. Está destinada justamente exclusivamente a servir los intereses de la colectividad, ¿ya? Entonces, como principio fundamental, tenemos que la 2341 y todos nuestros servidores públicos y todos los que hemos mencionado que están dentro de la ley 2341 tienen que justamente servir a los intereses de la colectividad. Aquí no hay, yo soy una persona individual y yo quiero que se haga justicia a mi mano o que primeramente me prefieran a mí. No, vamos a ver nosotros cuál va a servir para la colectividad, cuál va a llegar a la colectividad, porque nosotros buscamos el buen vivir, el bien común, en suma camaña que dice en la Constitución Política del Estado. Entonces nosotros vamos a ver que nuestro interés con la ley 2341 es que sea la colectividad. Por eso muy importante cuando existe un proceso administrativo en contra de nosotros, llevar a la colectividad, llevar justamente a un grupo, decir, aquí está el grupo, si pasa esto, estaríamos violando los derechos de toda esta persona, o estaríamos violando el derecho de todos estos individuos, de esta organización social, de este sindicato, etcétera. Muy importante, ¿no? Entonces, va a ser fundamental ver el interés colectivo, ¿ya? Otro principio, que es el principio de autotutela. La autotutela va a regirse a lo que es la administración pública, va a dictar actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutarse según corresponda por sí misma o sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior. ¿Ya? Entonces nos menciona que la administración pública va a dictar justamente actos que van a tener efectos sobre los ciudadanos o administrados y puede ejecutarse por sí misma, por sus propios actos y sin perjuicio del control judicial posterior. ¿Qué significa, en pocas palabras, que si la alcaldía, digamos, les voy a poner un ejemplo, la alcaldía de Palca decide por un proceso administrativo eh, anular lo que es el certificado catastral de una, por ejemplo, a ver, les voy a contar un ejemplo que yo he hecho. Con la alcaldía de Palca he logrado anular una certificación catastral de Achumani, ¿ya? Porque había habido un problema de límites, ¿ya? Había un catastro de La Paz y un catastro de Palca. Entonces, hemos peleado en un proceso administrativo netamente y también judicial a la vez, en la cual he hecho con un amparo constitucional y demostrando la colectividad también, el principio de colectividad, hemos logrado que este municipio de Palca anule su propio catastro que había dado su certificación catastral a una persona porque estaría afectando justamente a la colectividad. Porque se supone que Achumani ya no pertenece a la Palca, pertenece a La Paz, porque ya ha crecido su área urbana, su anillo urbano, como se mencionaba. Pero en este sentido, nosotros habíamos visto que quién lo iba a ejecutar. Ya, si Palca ha hecho lo que es la anulación, ¿quién lo iba a ejecutar? Entonces era la pregunta, ¿no? Entonces, quien lo ejecuta es justamente la misma alcaldía de Palca. Por eso dice de autotutela. No importa lo que diga el juzgado, o sea, no necesitamos la intervención del juzgado de un juez para que se haga, ¿ya? La misma administración pública puede hacerlo y lo hace. En ese sentido, lo ha anulado de su sistema, lo ha anulado de sus catastros, lo ha anulado de lo que tributaban, todo lo ha anulado. Y nos han dado una resolución en la que se está ejecutoriando la anulación, porque recuerden que mientras no esté ejecutoriado, es presunción de inocencia. Entonces nosotros hemos pedido la ejecutoría de esa resolución y se anula todo. ¿Y se anuló? Entonces, quién lo ha ejecutado?
ha sido la misma alcaldía de Palca. Entonces, eso significa el principio de autotutela, que no necesita un juez, un policía, para estar ejecutando, que ellos mismos pueden ejecutar. Ya, ahora el principio de sometimiento pleno a la ley. Nos menciona, la administración pública va a regir sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados, Cristian Paco. Doctor, una pregunta antes de pasar al siguiente punto. El amparo, ¿qué es? Eso quería saber un poco, el amparo constitucional. ¿Qué es? ¿Podría dar un ejemplo o alguna definición corta, por favor? La acción de amparo constitucional. Sí, el ¿Eso? amparo constitucional. Ya, el amparo constitucional va a ser aquella acción, es una acción, ¿ya? Que es netamente, ¿cómo se diría? Del ámbito constitucional. En este entendido, ahora, por lo menos en estos momentos, se va a las salas constitucionales, ¿ya? Antes no existía, antes el amparo constitucional lo veía juzgados penales y juzgados civiles o a quien tocaba, incluso familia le tocaba. Pero ahora ya hay salas especializadas que ven el amparo, ¿ya? Va a ser un mecanismo jurídico de defensa inmediata que va a proteger los derechos fundamentales frente a cualquier acto, omisión ilegal o indebida cometido por autoridades públicas o particulares. El plazo que tenemos nosotros para someter esta acción o para meter esta acción o para presentar esta acción, perdón la palabra de meter, pero así lamentablemente nos hemos acostumbrado a hablar, para aplicar esta acción es de 6 meses desde que se ha cometido el hecho. Y al hacer esta acción de amparo constitucional, nosotros lo que buscamos es una acción inmediata, no buscamos un proceso civil. Se imagina que por ejemplo, les doy un ejemplo, justamente en Palca, nos ha pasado eso en Irpapi, nos han avasallado unos terrenos, nos han avasallado 2 hectáreas que tenemos en Irpapi, en la calle Pedraza. Justamente ahora están construyendo, han aparecido como 10 dueños, ¿ya? Pero ninguno de ellos tenía papeles. Nosotros teníamos polio real. Entonces, nos han avasallado y al día siguiente mi cliente me dice, por favor, les meteremos un proceso por avasallamiento, por perturbación a la posición, etcétera, 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 ¿no? Otro me dice, le meteremos un proceso civil de reivindicación y de mejor derecho propietario, así. ¿Por qué? Porque esos procesos civiles, pucha, pueden durar 5 años, 10 años, ¿ya? Y el proceso penal tiene que durar 3 años, dice, ¿ya? Dice, ¿no? A veces no se cumple. Pero en cambio el amparo constitucional ampara de manera inmediata, así, en el día. Yo he presentado mi acción de amparo constitucional, les he dicho por qué estaba yendo por esa vía, era porque es rápido, porque esos terrenos mañana nos siguen avasallando, van a construir un edificio. Entonces, la acción de amparo constitucional la hemos metido justamente y nos han sorteado una sala y ha sido la audiencia después de casi 3 días. Nos han dado tutela y con eso nos han reparado los daños que nos han causado. Decía que ninguna persona puede entrarse a terrenos ajenos por medidas, de hecho, hemos hecho ese amparo constitucional. Ninguna persona puede hacer justamente entrarse a terrenos por más, porque ellos han alegado justamente ese día, han alegado y les digo, les diré, estaba terrible porque han traído exministros, personas con peso en la audiencia, pero igual les hemos ganado porque nos han planteado que ellos tenían justamente derecho propietario, que tenían catachos, etcétera, etcétera. Pero igual nosotros hemos argumentado que nadie puede hacer justicia a mano propia, porque el entrarse, al avasallarse o el decir tengo un derecho propietario no hace que le tutelen a él para que haga justicia por mano propia y entrarse al terreno. Entonces, en todo caso, si nosotros éramos los invasores, deberían hacernos un proceso civil o penal, ¿no? O una acción de amparo. Entonces, en ese caso, nos han dado tutela y les han ordenado que se retiren de las hectáreas, porque eran 2 hectáreas. No, mentira, no son hectáreas, son 2000 metros cuadrados nada más, en la calle Pedraza, en la 18 es, de Iripavi. Que se retiren y que nosotros tomemos posesión nuevamente, pero estas personas, si no quieren salir, recién podemos usar los efectivos policiales para desalojarlos, ¿no? Y los hemos desalojado pues con policías, así con perros y todo. Y los hemos sacado del terreno.
Pero imagínense cuál hubiera sido la resolución si hubiéramos hecho un proceso civil o penal. De aquí a 10 años ya no está resolviendo, ya todo perdido, incluso tal vez el dueño ya está muerto, porque es una persona mayor, de tercera edad. Entonces, eso es el amparo constitucional, una acción que hace que se te tutele tus derechos y se te repare de manera inmediata, ¿ya? Pero también tiene procedimiento, tiene que ser en los 6 meses, no puede, si lo activas en 7 meses ya no te van a hacer caso. También, ¿por qué se ha restringido? Y eso los abogados, mis colegas que tenemos aquí, deben decir, no, pero el amparo constitucional tiene un mecanismo de subsidiariedad, tiene que ser de último ratio, etcétera, ¿no? Porque la ley nos pide que primero sea el último recurso que se use, que después de esa apelación que hayamos hecho ya no haya más que activar esa acción de amparo, ¿ya? Pero cuando son, y también nos dice también que cuando son personas normales, o sea, personas que, jóvenes así, no se puede activar la acción de amparo a menos que hayas agotado la vía común. Pero la salvedad es que esta persona era adulto mayor de tercera edad, entonces, y las medidas de hecho es justicia a mano propia. Entonces, con eso haces a un lado la subsidiariedad, no necesitas agotar vía y puedes meterle directamente el amparo y haces que se te tutele y ganas tiempo y ganas costos de dinero, ¿no? Que hubieras perdido justamente activando penal o civil. Y después justamente hemos vuelto a meter esa acción de amparo para hacer lo de Palca, lo que les contaba. Hemos hecho anular justamente catastros que ellos mismos saben, no, en audiencia habían dicho que tenían, los he hecho anular. Y también en derechos reales he hecho anular folios. Entonces, como les digo, una acción de amparo constitucional es muy efectiva, incluso cuando tenemos otros procesos que podemos ver como civil o administrativo, por eso el abogado tiene que pensar bien qué va a meter, o sea, qué va a querer plantear. Y es mejor la acción de amparo, pero cada uno es un estudio, ¿no? Independiente a otros, ¿no? Algunos distintos. Pero esa es la acción de amparo. Entonces vamos a decir que la acción de amparo constitucional va a ser ese mecanismo jurídico de defensa inmediata que va a proteger los derechos fundamentales. ¿Qué derecho fundamental hemos protegido en el caso que yo les estaba contando? El derecho a la propiedad privada. ¿Ya? Eso es, hermano. Digo, colega. Ah, muy bien, doctor, una consulta más. ¿Estos amparos están dentro de la Constitución Política del Estado o están aparte en otro tipo de decreto Están, o en otro tipo de ley? están dentro de la Constitución Política del Estado. Son acciones de defensa, creo que dice. A ver, te estoy hablando de memoria. Si no me equivoco, está como acciones de defensa, porque hay acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción popular, acción de inconstitucionalidad, acción, a ver, acción de amparo, son 6, si no me equivoco, son 5. Y acción de privacidad, son 5. Esos 5 son los que te he nombrado, pero está justamente en la Constitución Política del Estado. A ver, si me das un ratito, te lo voy a buscar. Ahora te comento. Estas acciones están en la Constitución Política del Estado. Están, por ejemplo, la acción de amparo constitucional está en el 129. La acción de amparo constitucional 130. En ese título debe estar. Por ese artículo tienes que buscar. Pero a lo que me voy, Mm, distinguido colega, si bien estas acciones y todos los derechos van a estar en la Constitución Política del Estado, se va a aplicar lo que nos dice el Código Procesal Constitucional. El mecanismo de cómo podemos tutelar estos derechos y cómo podemos hacer el procedimiento para que nosotros podamos ganar la tutela o podamos plantear interponer esta acción, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado está en el 129, te decía. Perdón. A ver. sí, está ahí, ya ¿Está lo ahí? revisé. Ah, ya, yo no lo Sí, encuentro. A ver, es bien interesante eso, muy bien, gracias, pero doctor, por la está información. bien. Sí, está desde el 109, ¿no? Desde el título 4. Ahí están las garantías, ahí están la acción de libertad, la acción de Sí. amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de inconstitucional, acción de cumplimiento, acción popular, acción
Y esos, ¿no? Esos son los que te decía. Y tienes que regirte al Código Procesal Constitucional. Y lo logras. Normal. Ya. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo del principio de autotutela, ¿no? Que puede justamente un administrador aplicar justamente lo que habrá determinado. No necesita irse a juzgados para la ejecución de esto, porque veamos que en otros tipos de procesos existe la ejecución de procesos, ¿ya? Y la ejecución, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento de un laudo arbitral o de una conciliación, tienes que irte a un proceso de ejecución en materia civil para hacer justamente el cumplimiento ante tal incumplimiento. Pero en el principio de sometimiento, bueno, pero en el principio de autotutela, justamente la 2341 puede justamente ejecutar. Y en caso de que no se ejecutore esta, va a tomar justamente, ¿cómo se llama? Va a llamar a lo que es la policía e inclusive puede llamar al Ministerio Público para que se empiece un proceso penal. Pero eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Estamos 10:05, avanzaremos hasta 10:15, 10:20. No, hasta las 10:15, ¿ya? A modo de compensar, por favor, y mil disculpas. Estaba muy terrible mi señal. Ya, iremos. Entonces, al principio de sometimiento pleno a la ley. Ese principio de sometimiento pleno a la ley justamente va a hablar de la administración pública, justamente va a regir sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando que los administrados vean el debido proceso. ¿Qué significa? Que los administrados no pueden violar lo que nos ha manifestado el debido proceso en su triple dimensión. No se olviden que el debido proceso va a estar como principio, como garantía y como derecho. Todo lo que hemos visto en la anterior diapositiva, aquí está. Nos dice que tienen que someterse a lo que dice la ley, o sea, al debido proceso en todos sus principios. ¿Ya? Principios, garantías y derechos. Ahora, el principio de verdad material, que nos menciona que la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. A ver, ¿algún colega, alguien que pueda mencionar esto o que lo pueda interpretar? Doctor, el que estaba hablando anteriormente, ¿cómo se llamaba? Le voy a anotar porque han sido buenas preguntas. Cristian, Paco. ¿Cristian? ¿Cristian qué? Cristian, hola. Eh, eh, Cristian, Cristian, ¿Daniel? no, Cristian Paco. Ah, ya, Cristian Paco. Ya, Cristian. Tú, Cristian, ¿a qué te dedicas? ¿Me decías? Soy administrador financiero. Ah, ya, ya. Ya, ya. Entonces, ¿tú no tienes alguna idea de la verdad material? ¿A qué nos lleva? No tengo. Ya. Entonces, alguien que quiera participar sobre la verdad material nos dice, la verdad material, la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige en el procedimiento civil. Ya, les explico. En el procedimiento civil, nosotros vamos a ver la verdad formal. ¿Qué es la verdad formal? Eh, lo que se ve, se anota. Eso, como el cacho. Pero lo que se ve, se anota siempre y cuando sea legal, nos dice. Siempre y cuando sean fotocopias legalizadas. Siempre y cuando sea el original. En cambio, la verdad material en lo que habla respecto a lo que es la administración pública o la 2341 nos dice que hasta una fotocopia simple o un papelito así bien simple tiene verdad y tiene legalidad y tiene fuerza, porque ese papelito simple puede ser la prueba de inocencia para un administrado o la prueba de inocencia para una persona que esté en sometimiento de una sanción. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por eso dice, en este principio se va a regir a lo que es el, ¿cómo se llama? La verdad material en contra de la verdad formal. Sea que sea el documento que sea, va a tener validez. Entonces, ustedes si algún momento se encuentran en un proceso administrativo y quieren presentar un papel, fotocopia simple, y no tienen más que una fotocopia simple, y les dicen, no, no tiene valor, ustedes les dicen, mentira. Un principio de la 2341 dice verdad material. Entonces, por más que sea fotocopia, o sea, lo que sea, usted tiene que darle valor. Usted tiene que, justamente con este papel, tiene que darle el valor y tiene que calificar. O usted tiene que someterse al principio de la verdad material y usted tiene que tomarlo como una prueba. Me dejo entender, ¿no ve? Aunque sea una fotocopia simple. Ahora, el principio de buena fe. El principio de buena fe va a ser en relación de los particulares con la administración pública. Se presume el principio de buena fe. Dice, a ver, otra vez. Estoy leyendo muy mal. Dice, en la relación de los particulares con la administración pública se presume el principio de buena fe, la confianza, la cooperación y la lealtad en las actuaciones de los servidores públicos y los ciudadanos orientarán el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué dice? El principio de buena fe hace que nosotros, como administrados, se sobreentiende que todo lo que presentamos es valedero hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que nosotros, de buena fe y de buena calidad de personas que somos, presentamos sin ningún vicio, ¿no? Sin ninguna, ¿cómo les diría? Alteración. Entonces se presume la buena fe, ¿ya? Se presume la buena fe. No te pueden rechazar un papelito medio raspado porque te digan, esto está mal, así, esto está, vos has adulterado. Porque se tiene que presumir la buena fe, que ese raspón es por otra cosa, y mientras el otro tiene que demostrar que has adulterado. Y cuando se demuestre el adulterado, recién esa buena fe se desaparece. ¿Ya? Entonces, estoy dando ejemplos prácticos para que, cuidado, en algún momento tengan un proceso administrativo, ustedes tienen que hacer valer estos principios. A ver, el principio de imparcialidad, donde las autoridades administrativas van a actuar en defensa de intereses generales, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados. ¿Qué nos dice? Que el administrador va a ser imparcial, no va a tener preferencias. ¿Ya? Simple, eso nomás nos dice. Ahora el principio de legalidad y presunción de legitimidad. Las actuaciones de la administración pública, por estar sometidamente plenos a la ley, dice, ¿no? Plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. Entonces nos dice que las actuaciones de ese administrador público, por lo que están sometidas a la ley, o sea, por lo que están en el marco de la ley 2341, se presume que son legítimas. O sea, que todo el accionar de ese administrador, de su variante, va a ser legal o va a ser legítimo, hasta que se demuestre lo contrario. Es igual, ¿no? Es igual como la buena fe, pero para el administrado, para el administrador, ¿no? Ahora, el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa nos menciona que la actividad y actuación administrativa, y particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta ley, van a observar la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política de Estado y las leyes. ¿Ya? ¿Qué nos menciona? ¿Se acuerdan que les estaba mencionando de la pirámide de Kelsen? Que les decía que la Constitución Política es la norma suprema y que por debajo de ella están las leyes. Por debajo de ellas están los reglamentos o los decretos, etcétera, etcétera. Entonces nos dice que esta ley 2341 va a estar subordinada a la Constitución Política del Estado, que no puede ir contraria a la Constitución Política del Estado. Eso nos dice, ¿ya? Ahora, el principio de control judicial. El principio de control judicial va a ser el poder judicial controla la actividad de la administración pública,
conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables. ¿Cuándo va a entrar el principio de control judicial? Va a entrar cuando se termine, se agote la vía administrativa, va a entrar a lo que se llama contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo va a ser una autoridad judicial la que va a velar si el procedimiento se ha hecho bien o no. Entonces ahí nos dice que no simplemente va a estar por el administrado, por el sumariante, por el AMAI. Va a llegar algún momento, si se agota la vía, a un control judicial que está abierta a ese paso. Eso nos quiere decir. Ahora el principio de eficacia, que todos los procedimientos administrativos deben lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas. ¿Ya? Nos dice, todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas. Eficacia y eficiencia, ¿no? Eso ustedes lo hayan visto en la ley SAF con la 1178, que vemos y buscamos eficiencia y eficacia y eh, logros, ¿no? Que tenemos que lograr la meta. Entonces, en ese entendido, el principio de eficacia también busca que iniciado ese proceso se vea la meta, que se logre la meta y no se dilate o se deje justamente en el limbo, que tiene que acabar y tiene que haber eficiencia y eficacia en el proceso. Eso nos quiere decir. El principio de economía y simplicidad y celeridad, donde los procedimientos justamente administrados se van a desarrollar con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos y diligencias innecesarias. Entonces, que todo el proceso va a ser acelerado, va a ser justamente libre de dilaciones innecesarias y va a intentar no hacer tanto ritualismo formal para llegar a su fin. Eso nos está tratando de decir. Ahora, el principio de informalismo. Bueno, principio de informalismo, donde la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado que puedan ser cumplidas posteriormente podrán ser excusadas y ello no interrumpe el procedimiento administrativo. Nos dice que por el principio de informalismo no es necesario que se cumpla al pie de la letra todos los requisitos, que podemos ir subsanando con el tiempo, pero esto no hace que pare el proceso, que tiene que seguir el proceso. Es bien importante. No por unos cuantos requisitos te van a negar, sino es que puedes subsanarlo. Tienes que agarrar y meter el proceso y que mientras si te falta algún requisito o alguna observancia, tiene que seguir su conducto regular y tú puedes, ¿cómo se llama? Puedes subsanarlo en el transcurso del proceso. Eso nos quiere decir. ¿Ya? Ahora, el principio de publicidad, donde la actividad y actuaciones de las administraciones es pública, salvo que esta ley lo limiten. Como decíamos anteriormente, todo es público, ¿ya? Menos cuando traten de menores y cuando haya secreto profesional. No, perdón, secreto del Estado. Ahora el principio de gratuidad o principio de impulso de oficio, donde esta administración pública va a estar obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites de manera oficiosa, ¿ya? No va a esperar que la parte esté impulsando, sino es que tiene que impulsarse de manera oficiosa. ¿Ya? El principio de gratuidad, donde los particulares solo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la mención pública cuando la ley o norma lo exprese. Entonces, ¿qué significa? Que este proceso debe ser gratuito, pero puede haber exigencias cuando la ley lo exprese, digamos, valoradas, etcétera, ¿no? Pero por lo demás tiene que ser gratuito. Y el principio de proporcionalidad, donde esta administración pública actúa en sometimiento a los fines establecidos de la ley y utiliza medios adecuados para su cumplimiento. ¿Qué significa? El principio de proporcionalidad va a ver que no exista excesos innecesarios y que si se está juzgando una cosa, no vaya más allá de lo debido, que sea proporcionable, ¿no? El proceso con la sanción. Digamos, te han procesado por llegar tarde. Entonces tu sanción será pues el descuento de una parte del sueldo, tal vez, no sé, descuento de días, no sé, algo así.
pero no por un atraso o dos atrasos te pueden sancionar con despedirte, ¿no ve? Entonces tiene que ser proporcionable, tiene que ser una sanción grave cuando sea una, ¿cómo les diría? Una acción también grave. Si es una acción bastante débil, tiene que ser una sanción débil también. No puede ser una acción débil y una sanción grave. Entonces tiene que ser proporcionable. ¿Ya? Y con eso hemos terminado lo que son ¿cómo se llama? Los principios. ¿Ya? Aquí estamos alargando los principios. Mañana lo vamos a poder ver un poquito más. Pero aquí tenemos ya todos los principios alargaditos. ¿Ya? De todos modos es lo que yo les he explicado.